de trastornos hemorrágicos, ¿ya? Un poco de trastornos hemorrágicos, porque también es algo a lo cual tenemos que estar acostumbrados a ver, independientemente de lo que nos dediquemos. Esto no solamente lo van a ver como médicos internistas o médicos intensivistas, los nefrólogos también vemos esto, y si se dedican a la cirugía, pues con mayor razón, porque este es uno de los principales temores del cirujano, ¿no? Operar y no saber si el paciente tiene una diastasis de coagulación, de la hemostasia, porque puede complicar terriblemente la cirugía, provocar inclusive la muerte. Entonces, obviamente, tenemos que tener un conocimiento básico, por lo menos, de qué cosas son los rasgos de trastornos de la coagulación. Muy bien. Entonces, los trastornos hematopoyéticos son un grupo de condiciones que afectan la producción del glóbulo rojo. El órgano responsable de la formación de las células sanguíneas se llama la médula ósea, ¿no? Sin embargo, nosotros producimos nuestras primeras células sanguíneas ¿dónde? En el saco vitelino, muy bien. Y luego pasan a cargo de ¿quiénes? Del hígado y el vaso. Y finalmente termina cuando la médula ósea está madura, ¿no? En las 32 semanas aproximadamente, 30 semanas aproximadamente, comienza la producción ya propia por parte de la médula ósea. Muy bien, entonces los trastornos hemorrágicos son condiciones médicas caracterizadas por una capacidad reducida por el organismo para detener el sangrado, ya sea debido a una disminución de las plaquetas, que son parte de los mecanismos de la homeostasia, o por parte de las proteínas de la coagulación, ¿no? Que forman lo que son las cascadas de la coagulación. La anemia, que es un grupo de trastornos conocidos por la reducción del número de glóbulos rojos y evidentemente como consecuencia por la reducción de los niveles de hemoglobina en sangre, ¿no? Que básicamente dentro de otras características está la baja disponibilidad de la sangre de poder llevar oxígeno, porque la razón de ser de los glóbulos rojos es llevar oxígeno, que es justamente lo que obtienes de la vía aérea hasta la última célula de tu cuerpo, porque sabemos que las células son aeróbicas. Por lo tanto, requerimos de la hemoglobina para poder realizar adecuadamente nuestras funciones. Y manejar cualquiera de los eventos debe conocer las fases fisiopatológicas. Por ejemplo, nos ponen acá el caso de un paciente, 34 años de edad, que se caracteriza porque presenta en la emergencia un hematoma gigante en la región glútea, tras golpearse en dicha zona en la puerta de su casa, ¿no? Ha notado hace 2 meses la formación de moratones espontáneos, al menos no recuerda un golpe de alguno que lo justifique. Y la pregunta, ¿es frecuente o normal tener un hematoma gigante tras un golpe cotidiano? ¿Le haría sospechar de algún trastorno hemorrágico? ¿Qué déficit buscaría? ¿Qué hallazgos en el examen físico podría encontrar? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es frecuente que yo me golpee con la puerta y me aparezca así un hematoma de este grado? Digamos que capaz sí un pequeño moretón, ¿no? O está inflamado de repente y me va a doler, pero que me parezca un moretón, ¿no? Difícil, ¿no? Porque tendría que tener yo una extravasación de ese tal grado de sangre por fuera del celular subcutáneo, que tendría que yo tener una ruptura increíblemente grande por parte de los músculos. ¿Todo bien? Sí, solo por el que no está cargado. Ah, ya. ¿Sí que quieres que lo ponga en otro lado? ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Ok. Muy bien. Entonces, eso es, ¿no? Entonces hay que pasen. Los golpes habitualmente no suelen producir hematomas ni moretones, a no ser que sean golpes relativamente grandes. De hecho, nosotros tenemos todo el tiempo microtraumas. Yo les cuento que cuando ustedes están sentados ahorita, están teniendo aplastamiento de células y algunas de ellas con ruptura parcial de vasos sanguíneos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, y no se forman moretones. Y no se forman moretones porque rápidamente hay una reparación celular y se activan los mecanismos de la hemostasia que vamos a recordar el día de hoy en la clase. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de esto. Vamos a hablar un poco de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, la cascada de la coagulación, los trastornos hemorrágicos, los signos hemorrágicos y el estado de hipercoagulabilidad y las anemias. Entonces, para eso hay que recordar que los trastornos hemodinámicos están dados básicamente por corazón, vasos sanguíneos, sangre. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en cada uno de los capítulos. Y los trastornos hemodinámicos que ya hemos visto están edemas, derrames, congestión, shock, etc., ¿no? Muy bien. Los trastornos hemorrágicos son condiciones médicas caracterizadas por una capacidad reducida del organismo para detener el sangrado, ¿no? Los trastornos, ya lo hemos visto, creo que repetido otra vez. Bien,
A ver, ¿cómo se llama la capacidad del organismo para poder reparar el vaso sanguíneo y evitar la pérdida de extravasación de sangre? Eso se llama la hemostasia. Y la hemostasia, como nos la enseñaron antiguamente, tiene dos partes, ¿no? Y digo antiguamente porque en realidad ya no se suele hablar así porque son dos mecanismos que funcionan a la par, a la vez. No es uno y luego el otro, ¿ya? Es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿A qué le llamaban la hemostasia primaria? ¿Se acuerdan? Formación del tapón. A la formación del tapón plaquetario, la adhesión plaquetaria, la activación, la agregación plaquetaria y la secreción plaquetaria, ¿no? Entonces, que formaban un tapón plaquetario. ¿Y en la hemostasia secundaria? A la activación de la cascada de los factores de coagulación, ¿no? Eso es, básicamente. Muy bien, entonces, paradójicamente, la activación generalizada de la cascada de coagulación puede provocar hemorragias. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad donde yo tengo una activación en múltiples puntos de la cascada de la coagulación y de la hemostasia, puedo provocar un consumo muy rápido de los factores de coagulación que el hígado no puede tolerar. Recuerden que el hígado es el que produce esos factores de la coagulación, pero lo produce a una velocidad determinada, a la cual si yo la supero voy a provocar su consumo total. Y por lo tanto, una vez producidos los trombos distales, luego tengo hemorragias. ¿Cómo se llama esa patología donde yo primero tengo una trombosis en varios puntos del cuerpo porque hay un consumo muy alto de los factores de coagulación que luego desembocan en hemorragias? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué se dice? La coagulación intravascular diseminada, así se llama, el CID. Y el CID es una complicación severa con una alta tasa de mortalidad que se da sobre todo en la sepsis. Es probablemente una de las complicaciones más severas y de mayor alta mortalidad que tiene un paciente que pasa con sepsis. Al producirse un daño en el vaso, se produce vasoconstricción que puede evitar la hemorragia y posteriormente se inicia la formación del tapón plaquetario por la unión de un factor que se llama von Willebrand y una glicoproteína de adhesión conocida como que es un tipo de integrina, que es la glucoproteína 1B, ¿no? En realidad es un nombre un poco más largo porque es la glicoproteína 1B9, 2A creo que es, ajá, ¿sí? Pero en la mayoría de los libros lo resumen como la glicoproteína 1B, ¿no? Y la unión de la glicoproteína 2B y 3A al fibrinógeno dando lugar posteriormente a la cascada de coagulación. ¿Cómo es eso, doctor? Ya me olvidé, no entiendo de qué hablas. A ver, mira, este es un vaso sanguíneo, se acaba de romper, has tenido un corte o has tenido un golpe, donde el vaso sanguíneo evidentemente se ha roto, y al romperse ha provocado esto que se llama una solución de continuidad. Y esa solución de continuidad nos permite la extravasación de la sangre con la evidente pérdida de sangre. Entonces, uno de los mecanismos reflejos más importantes que se da al inicio de la hemostasia es la vasoconstricción arteriolar. Es decir, cerca del tejido, en el periférico, a toda la zona de la solución de continuidad, el vaso sanguíneo tiende a hacer primero vasoconstricción. ¿Debido a qué? A que la lesión del endotelio acá provoca la liberación de efectos vasoconstrictores como la endotelina y que por lo tanto provoca la vasoconstricción regional. Con el intento de ¿qué? De disminuir el flujo acá para reducir la pérdida y intentar cerrar, ¿no? En parte, ¿cómo se llama? Esta solución de continuidad. Pero sobre todo, y lo más importante, en el intento de disminuir el flujo para evitar mayor pérdida de sangre. Muy bien. Sin embargo, esta ruptura de endotelio, y eso yo lo dije en la clase pasada, provoca que haya, por debajo del endotelio existe una matriz, una membrana basal, donde están sentaditas las células del endotelio. Esta membrana basal o este subendotelio que está por debajo de las células, ¿no? Tiene una serie de moléculas que normalmente no están expuestas a la sangre, pero que están allí porque al exponerse se logran unir hacia las plaquetas y otros factores importantes. Uno de los factores a los cuales se puede unir se llama el factor de von
Willebrand, el factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand, ya, el factor de von Willebrand es el que está aquí en la parte del subendotelio y que se une clásicamente a la proteína 1B, a la glicoproteína 1B, que es un tipo de glicoproteína. Pero además, aparte del factor de von Willebrand, existen otras moléculas aparte de las cuales se puede unir la plaqueta. Porque es la plaqueta la que tiene esa proteína o la integrina conocida como 1B, de glucoproteína 1B. La plaqueta tiene además una glucoproteína, que es la glucoproteína tipo 4, ya que se une directamente al colágeno del subendotelio. Entonces tenemos ya dos formas de poder unirse y aferrarse al debajo del endotelio vascular cuando tengo una solución de continuidad, ¿no? Entonces, esto es lo que genera en primera instancia lo que se conoce como la adhesión plaquetaria, es decir, la capacidad de la plaqueta para poder pegarse a los elementos que están por debajo del endotelio y permitir poco a poco que se van pegándose una tras otra para formar una capa. Pero, pese a ello, esas plaquetas o trombocitos no tienen una muy débil afinidad, no serían suficientes, solamente ellas con unirse requieren de mayor acción. Y es por eso que se dan otras acciones, como por ejemplo la activación la agregación de más plaquetas, es decir, que van agregándose más y más y más y más y más y más. Y uno podría decir, doctor, ¿qué? ¿Simplemente se posan una con otra? No, error. No se posan solamente, sino que lo que hacen es unirse uno con otra. La plaqueta se unen uno con otra mediante un receptor, que es el receptor que está por acá, el receptor 2B3A, ¿ya? Que también es un tipo de integrina tipo glucoproteína, la glucoproteína 2B3A. Tienen que acordarse, chicos, ¿sabes? Porque nosotros tenemos en la farmacia un montón de medicamentos que sirven para evitar la adhesión plaquetaria, por ejemplo, para el infarto cerebral, para el infarto de miocardio. El que es cardiólogo tiene que sí o sí aprender todo lo que son coagulaciones, porque va a vivir su vida manejando medicamentos para la coagulación. Y peor el hematólogo, ni qué decirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto de acá, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa proteína? Mira, esa proteína lo que hace es unirse a otra plaqueta, pero no el receptor 1B, 2B, 3A con el de otra plaqueta 2B, 3A, sino que utilizan un puente de una proteína que ya está en la sangre y que además es parte de la cascada de la coagulación que se llama el fibrinógeno. Ahorita vamos a ver cómo es eso. A eso se le llama la agregación plaquetaria. Entonces yo no es solamente que tengo una plaqueta que se pone encima de la otra, sino que se posan mediante enlaces covalentes y no se rompen tan fácilmente. Muy bien, ¿no? Y además aquí hay que agregarle otras dos funciones que son básicamente la activación plaquetaria y la secreción plaquetaria. Primero, la secreción plaquetaria, porque una vez que la plaqueta se une a otra plaqueta y se agregan, la activa. Y entonces la plaqueta comienza a secretar un montón de sustancias, como por ejemplo trombina, que también forma parte de los factores de la coagulación, libera ADP, adenosina difosfato, ¿no? ¿Qué más libera? Selectinas. ¿Qué más libera? Tromboxano A2. ¿Qué más libera? Una consulta, la protomina es la que se convierte en trombina, ¿verdad? La trombina, ajá, exactamente. O sea, primero es la protomina y luego la trombina. Sí, primero la protomina. Muy bien. Listo, muy bien. ¿Y qué más libera? ¿Qué más libera? Ah, y libera algo bien importante que forma parte de la cascada de la coagulación, que son fosfolípidos. Vamos a ver dónde juegan rol los fosfolípidos. Entonces, en realidad, miren, ojo que he dicho que la plaqueta libera un montón de sustancias que son partes de los factores de la coagulación. Por eso les digo que en la actualidad, en realidad, ya no enseñamos los médicos que hemostasia primaria y secundaria, porque eso tiende a confundir al estudiante en pensar que esto funciona primero y luego es la factores de coagulación. Y no, son las dos cosas que se dan a la par. De hecho, las dos se retroalimentan en forma positiva. Ya, vamos a verlo un poquito mejor.
¿Y esto con qué fin? ¿Por qué se activan los factores de la coagulación? Porque pese a la agregación plaquetaria y que la plaqueta se une mediante otra molécula que está de puente a otra y a otra y a otra, pese a eso, ese trombo no es suficiente para poder mantener a la solución de continuidad unida y que no se salga la sangre. ¿Por qué? Porque por dentro nosotros podemos tener flujos muy altos. ¿Y qué pasa si esto pasa en una arteria? La arteria maneja presiones y flujos muy altos. Entonces, imagínate, rapidito se llevaría a nuestro trombito. Entonces necesitamos algo más fuerte. Y para eso requerimos la formación de puentes de fibrina. Y esa fibrina se va a formar una red o enmarallado que es fuerte y que une a las plaquetas, pero que en el interior de esa red no solo va a atrapar plaquetas, sino va a atrapar eritrocitos. Entonces va a hacer que el trombo sea más consistente y resistente al flujo sanguíneo. Y eso solamente se puede lograr convirtiendo... ¿Me pareció temblor? No, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, para eso requerimos de convertir al fibrinógeno en filamentos de fibrina. Porque el fibrinógeno viene viajando en sangre, pero en su forma no activa. Y para... Ahora sí, yo estoy moviendo arriba, que lo andas construyendo. Muy bien. Y eso lo convierte en fibrina, ¿no? Muy bien. Listo. Y luego tiene que darse algo importante. Porque una vez que esto pasa mediante el cual, siempre y cuando esto esté todavía por debajo de la solución de continuidad. O sea, la íntima, la capa media y la adventicia todavía sigan reparándose. Una vez que esto se ha reparado, ese coágulo tiene que desaparecer, porque esto me está provocando turbulencia del flujo finalmente, ¿no? Porque estoy provocando una superficie no lisa que está provocando turbidez en este flujo sanguíneo, y así no debe continuar. Entonces, cuando ya se haya habido la reparación la pared del vaso sanguíneo, el trombo tiene que diluirse. Y eso lo hace porque se comienzan a activar los factores de la anticoagulación, pero sobre todo de la fibrinolisis, o sea, de la ruptura de los filamentos de fibrina, que luego finalmente va a permitir la liberación de las plaquetas y la disolución de los factores de la coagulación que ya están activados. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver eso un poquito más adelante, no se preocupen. Una consulta. Hola. El trombo sería el coágulo más la fibrina, ¿no? ¿Cómo? El trombo sería el coágulo más la fibrina. No, el coágulo. Acuérdense que, claro, el trombo sería el trombo de plaqueta más la fibrina completo, ¿no? Eso es lo que le llaman el trombo rojo, cuando está con plaquetas más factores de la coagulación. ¿Ya? ¿Cuándo sería coágulo? Solo coágulo. ¿En qué parte? Ya. Cuando tú le llamas coágulo, en general, mejor dicho, en realidad el verdadero nombre es coágulo, no es trombo, porque ya hemos visto que trombo es cuando se da de manera anómala, ¿no? O sea, cuando tú tienes que ser activados los factores de la coagulación sin haber una solución de continuidad. Por ejemplo, dijimos en cavidades o cuando hay estasis venosa, pero en realidad eso es un coágulo, mejor dicho, ¿no? ¿Me entienden? El coágulo. Muy bien. Listo, seguimos. Trastornos hemorrágicos. Entonces, vamos a ver. Cuando tenemos trastornos hemorrágicos, tenemos la extravasación de la sangre producto de una ruptura vascular. Entonces, yo cuando tengo una ruptura de un vaso sanguíneo, tengo que la sangre se extravasa hacia las cavidades. Por lo tanto, la hemorragia puede ser de dos tipos. Externa, cuando yo evidencio la salida de la sangre del cuerpo, ¿no? La salida de la sangre del cuerpo, fuera, al exterior, fuera de mi cuerpo. Y la interna, cuando se acumula dentro de cavidades o dentro de mi tejido. Por ejemplo, una acumulación interna, el hematoma, pues porque el hematoma está dentro de mi subdermis, ¿no? O por ejemplo, un hemoperitoneo, o un hemopericardio, o un hemotórax, ¿no? Es una hemorragia interna. Y la hemorragia externa generalmente se debe a traumas, ¿no? A traumas, a rupturas, a golpes, o a cortes sobre todo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, lo que tengo acá es una hemorragia traumática de bebé que ha sido sacudido por maltrato infantil. ¿Pueden creerlo? ¿No? Imagínense, eso puede producir el maltrato infantil. Es que lo que pasa es que los vasitos y las estructuras del niño son muy delicadas en un bebito chiquitito.
Entonces, que tú lo zarandees al pobre porque pierdes el control, mira todo lo que se puede producir en el pobre bebé, ¿no? Muy bien. Yo por eso ahora no tengo niñera, porque hasta que mi hija no aprenda a decir qué es lo que hacen, nadie más que no sea familia mía puede cuidar. Muy bien. Ya. X. Muy bien, vamos a ver, hemorragias. Entonces, los trastornos hemorrágicos, ¿ya? Los trastornos hemorrágicos pues son básicamente traumáticos y pueden ser de dos tipos. Otra vez, esta clasificación simplemente tiene la lógica de que ustedes entiendan dónde se produce el proceso, dónde está el mecanismo alterado que provoca la hemorragia. No quiere decir que uno se dé después que el otro, repito, no tiene un orden cardinal. Muy bien, entonces, cuando los problemas son del trastorno de la hemostasia primaria, más llamada así, o de la formación del tapón plaquetario, ¿ya? Entonces puede pasar 4 cosas. 1, su disminución, que es la causa más frecuente, o sea, tienes una trombocitopenia. Llamo trombocitopenia cuando yo tengo el recuento de flujo sanguíneo, el recuento del hemograma, menos de 150.000 plaquetas. ¿Ya? Entonces, la disminución o la trombocitopenia, a su vez, puede ser por 2 cosas. O yo no produzco muchos trombocitos, o sea, plaquetas, o al salir se destruyen, ¿no? Entonces, la segunda, que es la baja producción, se suele dar más en problemas hematológicos de índole de la médula ósea. Entonces, generalmente va a ser, por ejemplo, trastornos por anemia aplásica. ¿Quién puede dar anemia aplásica? Desde cánceres infiltrantes a la médula ósea hasta, por ejemplo, la quimioterapia, medicamentos que justamente se encargan de evitar la proliferación de células que rápidamente se multiplican. Por ejemplo, la ciclofosfamida, que es parte del uso de la quimioterapia y de otras enfermedades, puede producir pancitopenia, o sea, reducción de todas las líneas hematológicas, ¿no? Eritroblástica, megakarioblástica y también leucocitoblástica. Muy bien, destrucción, que puede ser por mecánica. ¿Quién puede producir una destrucción mecánica? ¿Qué significa? Que la plaqueta está en el torrente sanguíneo, llega y se choca y se destruye. Y aquí tengo una, que son los pacientes que usan una válvula mecánica, por ejemplo, sobre todo los que usan las válvulas protésicas de corazón, ¿no? Ahí está descrito que pueden hacer trombocitopenias secundarias a que, debido a que cuando el flujo del torrente sanguíneo va e impacta contra la válvula quiebra o rompe a trombocitos y eso provoca cierto grado de trombocitopenia. ¿Qué otras enfermedades pueden producir? La hipertensión maligna, que no es lo mismo que la hipertensión común y normal, eso es como una crisis hipertensiva donde la presión aumenta tanto que produce el impacto de las células sanguíneas contra las paredes del mismo vaso, ¿no? Provocando inclusive esta hemorragia. Muy bien, ¿qué más tenemos? Destrucción, podemos tener anticuerpos, o sea, quiere decir que mi inmunidad reacciona contra un determinado antígeno que en realidad no es antígeno, ¿no? Reconoce como un antígeno a una molécula que debería reconocer como propia, pero no lo reconoce. Por ejemplo, el receptor 2A3B, que es el que hemos visto, que forma parte de la unión al colágeno, ¿no? Muy bien, perdón, al fibrinógeno. Muy bien. Y acá está, mira, 2A, 2B, 3A, ¿no? O por ejemplo el 1B, que es el que decíamos que se une al factor de von Willebrand, ¿no? Que están inducidos por fármacos. Muy bien. Autoantígenos contra plaquetas, ¿no? Como sea, por ejemplo, en el embarazo, la transfusión, en la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Aunque ahorita ya nosotros no le seguimos este nombre, el hematólogo, cuando una vez hablaba yo con una amiga hematóloga que decía, no, ya no le digas así, ya no decimos púrpura. ¿Y por qué no le decimos púrpura? Antes le decíamos púrpura porque la manifestación clásica, la que te decían los viejitos, ¿no? Los médicos más antiguos, los que habían redactado el Surot, que es un libro muy antiguo de semiología, decía pues que los pacientes hacían esos moretones clásicos, así violáceos, entonces le llamamos púrpura trombocitopénica inmune. Sin embargo, esas lesiones las hacen solamente el menos del 20% del paciente. Por eso, en la actualidad, ya no le decimos púrpura, le decimos solamente trombocitopenia inmune.
nada más, ¿no? Pero bueno, para que lo conozcan, porque como van a dar en el ENAM y eso lo siguen haciendo los viejitos de siempre, seguramente que les van a decir que se llama PTI, ¿no? Así que de todas maneras es bueno conocer. Muy bien, disfunción quiere decir que la plaqueta puede haber en buen número, pero sin embargo no realizan su función como tiene que ser. Y una de las funciones es la adhesión plaquetaria. ¿Cuál era una de las moléculas que utiliza? Una glicoproteína. Hemos dicho que tiene varias. Tiene la glicoproteína que se une, el 1B que se une al factor de von Willebrand. ¿Qué más tenemos? ¿A cuál? ¿Cuál hemos visto? La glicoproteína 2. Miren, acá está. Miren, acá está. Uy, se me perdió. ¿Dónde está? Uy, se me perdió. Ahí está. Esta de acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Esta, ¿no? No, esta no. Acá les dije la de acá, la que se une al colágeno. ¿Cuál es? El 4. ¿No? El tipo 4, la glicoproteína tipo 4. Muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto afortunadamente cuando nosotros tenemos anomalías congénitas donde esas glucoproteínas no están sintetizadas adecuadamente o son deficientes, ya sea la glicoproteína o el factor al cual se une en el endotelio, son lo que se conocen como la trombastenia, ¿no? La trombastenia de Glanzmann, por ejemplo, es cuando yo tengo una disfunción en la glicoproteína 1B. Y la enfermedad de von Willebrand es cuando yo tengo el defecto en la síntesis del factor de von Willebrand, ¿no? Son cosas rarísimas, raras, pero para que la conozcan, porque también a veces las preguntan en el ENAM, ¿no? Bueno, ya. ¿Por cuál dijo que eran trombastenias? Trombastenia de Glanzmann es cuando sucede el déficit es en la glicoproteína, y en la enfermedad de von Willebrand es el déficit del factor de von Willebrand. Es por menos síntesis, ¿no? Claro, disminución en la síntesis. Generalmente se provocan una mutación en el gen que produce la proteína misma, ya sea a la integrina o al factor. O puede tener lo que les dije, ¿no? El consumo excesivo. Y eso, por eso uno podría decir, doctor, pero se consume mucha plaqueta, más bien debería tener un montón de coagulación por todos lados. Sí, pero el problema es que se te forman coágulos por otros lados y después ya te quedas sin plaqueta y factores de la coagulación. Entonces comienzas a tener encima del lugar de trombos en los dedos, manos, con la necrosis que eso corresponde, encima comienzas a tener sangrado por la boca, hemorragia cerebral, hemorragia gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ya se ha consumido, las plaquetas y los factores se han consumido. Lo se llama CID, coagulación intravascular diseminada. O el otro es que de repente esté viviendo normal, esté adherido normal, pero resulta que aquel órgano que se encarga de regular adecuadamente el tiempo de vida media de las células hematopoyéticas para destruirlas cuando ya llegan a la senescencia, se vuelve loco y comienza a sus funciones a aumentar excesivamente, o sea, se produce el hiperesplenismo, ¿no? Eso produce trombocitopenia. ¿Cuándo se produce eso? Cuando el vaso crece excesivamente, se hiperplasia, si lo quieres decir así, y aumenta su función, se llama hiperesplenismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hiperesplenismo? Comienza a secuestrar más plaquetas. Entonces, la persona comienza a tener niveles de trombocitos bajos porque el vaso comienza a secuestrar plaquetas. Y luego están las hemostasias secundarias, ¿no? Ahí tenemos las genéticas, la hemofilia 1, la hemofilia A y B, que son los déficits de coagulación. Ahorita vamos a ver de cuáles. Ahí les he puesto un cuadrito bien bonito para que vean cuáles son. De hecho, hay uno que se llama el factor hemofílico A, otro factor hemofílico B, y que tiene sus diferentes nombres, ¿no? Ustedes saben que los factores de coagulación les enseñan como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero cada uno tiene su propio epónimo. Y uno de ellos es el de la hemofilia A y la hemofilia B. Por ejemplo, la hemofilia es una enfermedad que afortunadamente no es frecuente, pero que es necesario detectarla a tiempo porque si no trae consigo muchas complicaciones, ¿no? Como por ejemplo el sangrado o la formación de hematosis, y puede provocar inclusive la invalidez de la persona, porque uno de los lugares donde se suele provocar la hemorragia es en las articulaciones. Entonces la persona puede terminar a veces hasta con pseudoartrosis porque hay una destrucción de la articulación por un exceso de sangrado,
¿no? Y llegar con invalidez o a veces con cojeo, etcétera, después de la intervención quirúrgica, ¿no? Ustedes saben que antes la hemofilia le decían a la enfermedad de la nobleza, ¿no? La enfermedad de la nobleza. ¿Por qué? Porque estaba en los genes a veces de algunas familias, de los reyes, de la realeza, ¿no? Y como ellos se solían casar a veces entre primos, ¿no? Entre el primo segundo, etcétera. Entonces, estos genes rápidamente se heredaban y por eso los hijos a veces nacían con muchas veces la enfermedad que dos generaciones antes habían tenido, ¿no? Por eso es característico. De hecho, esto por ejemplo lo tenía el hijo del último zar. ¿Quién fue el último zar que tuvieron en Rusia? A ver, ¿cómo se llamaba? Historia. El que solo sabe medicina, nada sabe. A ver, ¿cuál fue el último zar? El zar, sí, el zar Nicolás II, ¿no? El que cayó, el que lo mataron con toda su familia, ¿no? Lo mataron. Y su último hijo, saben que, ustedes saben la historia de Nicolás II, ¿no? Tuvo como 3 o 4 hijas y él estaba preocupado porque el único que podía heredar la corona era, su reino era un varón. Entonces el último hijo que tuvo, que se llamaba Alexei, ¿no? Justo heredó la enfermedad de la hemofilia y por eso es que tenía sangrados y tuvo entre una de las complicaciones, la complicación más frecuente que le dan los niños con hemofilia, que es la hemartrosis, ¿no? En la rodilla, ¿no? Muy bien. Un poco de historia para que aprendamos siempre. Insuficiencia hepática. ¿Por qué la insuficiencia hepática me dará disminución de los factores de la coagulación? Porque ¿quién produce los factores de coagulación? El hígado, pues. Y de hecho, la insuficiencia hepática aguda, la insuficiencia hepática aguda empieza su manifestación con alteraciones de la coagulación, ¿no? O sea, reducción, aumento de los tiempos o prolongación de los tiempos de la coagulación. Cuando ustedes llevan en laboratorio clínico, van a ver que nosotros medimos a los factores de la coagulación, a la vía intrínseca con la vía extrínseca, con 2 pruebas básicamente, el INR y el tiempo parcial de tromboplastina activada. Entonces, por ejemplo, uno le impide eso a los pacientes cuando está con sepsis y, por ejemplo, encuentras que está elevado, ahí ya comienza a sospechar que el paciente está haciendo insuficiencia hepática aguda. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El déficit de la vitamina K. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama el examen? Tiempo TPTA o tiempo parcial de tromboplastina. No, tiempo parcial de tromboplastina activado. ¿Ah? Forman los factores de coagulación. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué cosa? Déficit de vitamina K. ¿Por qué el déficit de vitamina K puede provocar trastornos en la coagulación? Muy bien, doctora, porque hay factores. La vitamina K actúa como un cofactor. Quiere decir que tiene que estar presente para poder darse la activación del factor de coagulación. ¿Quién sabe quiénes son los factores dependientes de vitamina K? A ver, doctora. Muy bien, ¿no? Miren, proteína C, S y acuérdense, 2 más 7, 9 más 1, 10. Ahí está, ¿no? 2, 7, 9 y 10. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, listo, ¿eh? Uno tiene que buscar, en medicina hay que buscar mnemotecnias, chicos, tienen que buscar sus herramientas para acordarse. Muy bien, entonces, ¿qué lo puede provocar? La disbiosis o alteración de la microbiota. ¿Por qué? Porque la vitamina K se obtiene a partir del tracto gastrointestinal y la alteración de la flora, que es básicamente parte de su origen, de cómo se obtiene a partir del tracto gastrointestinal, generará una disminución de la misma. No microbiota en el recién nacido. De hecho, ustedes saben que cuando el niño nace, una de las cosas que primero hace con su pobre burrito todo regordete, ¿qué es? Que uno llora. Cuando la mica le provocaban a mi hijita la aguja, pucha, me dolía a mí más que ella, ¿no? La vitamina K. ¿Por qué? Porque el pobre niño no tiene microbiota, pues. Si no tenía microbiota dentro de la placenta, no comía. Entonces el recién nacido hay que ponerle su dosis de vitamina K para reducir el riesgo, porque lo va a ir adquiriendo de todas maneras, ¿no? Pero para reducir el riesgo de sangrado por déficit de vitamina K, pues hay que ponerle. Esa es la profilaxis.
La colestasis porque produce una malabsorción. ¿Por qué? Porque requiere de absorción de tipo lipídico. Entonces, los ácidos biliares, como ustedes se acuerdan, produce la emulsificación de las grasas. ¿Y para qué se produce la emulsificación de las grasas? Para que yo absorba las grasas, si no, no puedo absorberlos. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una vitamina que depende básicamente de este tipo de absorción, tendré también, por lo tanto, un déficit de vitamina K. ¿No? Ya ves, todo tiene razón, por eso todo es fisiología, todo es físico, todo. Muy bien. Qué horrible, yo que pensé que nunca más vería ese curso horrendo. Muy bien, cascada de la coagulación. Entonces, bueno, esta parte de la cascada de coagulación la vamos a referir un poquito mejor acá para que la vean. Miren, acá está, acá yo les he puesto un cuadrito de los factores de la coagulación para que vean qué es lo que hace cada uno, ¿no? El factor 12, que se une a la superficie de carga negativa, ¿no? Que está por debajo del endotelio, el factor 11, que activa el factor 10 activado, el factor 9, el factor 7, el factor 10, y miren, estos de aquí actúan como enzimas, quiere decir que lo que hacen es activar a otro factor. Estos de acá son cofactores, quiere decir que tienen que estar presentes para que se dé la activación de otro factor. Y tienen acá al fibrinógeno, que es el factor 1, pero que le decimos como fibrinógeno, ¿no? Y estas son las proteínas reguladoras. Miren, estas son las proteínas de la coagulación producidas por el hígado que tienen el efecto anticoagulatorio. Entonces la proteína C, ¿no? La proteína C que lo que hace es degradar al factor 8 y al factor 5 cuando están activados. Y por lo tanto evita las siguientes partes de la fase de coagulación. La proteína S, que acuérdense, no es que actúa por su cuenta, sino es un cofactor de la proteína C, ¿no? Y la trombomodulina, ¿no? La trombomodulina que está producida, miren por quién, por las células endoteliales, se une a la trombina y lo que hace es permitir que esta de acá esté expuesta y active a la proteína C. De tal manera que esta genera, primero, 1, bloquea la trombina y 2, permite la activación de la proteína C, que es el factor anticoagulatorio. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado de los factores de lesión endotelial que promueven la trombosis? Dijimos que una de las cosas que pasaba con la célula endotelial que está lesionada, injuriada, es que comienza a expresar menos trombomodulina. Por eso es que aumenta mayor proporción que puede provocarse trombos. Porque yo tengo uno de los factores que regula menos actividad. ¡Qué horrible! ¿Qué es esto? ¡Qué feo! No puede ser, saca esa porquería de allí. No, al contrario, tienes que saberlo. Miren, vamos a ver. Miren, pero yo creo que antes que hablar de esto, es importante hablar de esto. Porque en realidad empezar de aquí es muy complejo, mejor es empezar desde el final. ¿Por qué? Porque la razón de ser de estas dos cosas tan horrendas que están acá, ya es esto. Es producir al activador de protrombina. Estas dos cosas que están acá tan horribles que ven acá, su objetivo es producir al activador de protrombina. Entonces, el activador de protrombina lo que hace es convertir a la protrombina, que está en sangre y que es sintetizada por el hígado, la convierte en trombina, siempre y cuando exista calcio. Y eso es bien importante, porque miren acá, y para que vean el spoiler, miren, calcio, calcio, a ver, tira atrás, calcio, 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 calcio. Necesitas el calcio en todas las vías de la coagulación. ¿Por qué crees tú que cuando tú se obtienen, no has visto, si has visto, que el tubito donde te sacan la sangre tiene un líquido abajito, ¿no? Eso es citrato de calcio, que lo que hace es secuestrar al calcio de la sangre de tu muestra sanguínea. ¿Para qué? Para que no se coagule la muestra. Ah, ahora todo tiene sentido, ¿no? Muy bien, ¿eh? Así tienen que aprender la medicina, chicos, porque así se les van a acordar, por lo menos de las locuras que uno habla, algo se acordarán, pues, ¿no? Muy bien, entonces la trombina, lo que hace, miren chicos, ¿eh? La trombina convierte al fibrinógeno, que es otra proteína en forma inactiva creada por el hígado, en monómeros de fibrina, o sea, lo corta en varios monómeros de fibrina.
Y esos monómeros de fibrina se unen como si fueran una red. Sin embargo, esos monómeros de fibrina todavía son débiles. Quiere decir que el flujo sanguíneo, por ejemplo, arterial, los puede llegar a romper. Entonces requieren de calcio y a la trombina que yo acabo de activar acá, y ahora para que esa trombina active una proteína que se llama el factor activado por trombina estabilizante de fibrina. Qué horrible, feo, ¿no? Qué horrible, ¿eh? Qué daño, ¿no? Muy bien. Entonces, este factor estabilizador de fibrina lo que hace es polimerizar la unión de las fibrinas y las entrecruza, de tal manera que se vuelven un coágulo estable. ¿Y eso encima de quiénes lo hacen? Encima de las plaquetas que se acaban de unir. Entonces ese coágulo que se ha formado es un tapón estable que se ha formado. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cómo llegamos al activador de trombina? Ahora sí, para llegar al activador de trombina hay dos vías. La vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? La vía intrínseca, que parece la más horrible de todas, porque requiere de bastantes factores de coagulación, requiere ya sea el trauma del vaso sanguíneo, ¿no? Y la exposición de colágeno. La exposición del colágeno, el mismo que permitía la adhesión de las plaquetas, el mismo, por eso les decía que los dos procesos se dan a la vez, ya activa al factor 12, este se convierte en el factor 12 activado, y el factor 12 activado se comporta como una enzima que en presencia de quininógeno y precalicreína activa al factor 9, al factor 11, y el factor 11 se convierte en el factor 11 activado. El factor 11 activado se convierte igual en es una enzima, y esa enzima con la presencia del calcio activa al factor 9. Ese factor 9 activado es una enzima que activa el factor 10, pero para activarlo requiere también al calcio y ¿a quién? Al factor 8. Pero el factor 8 para activarse requiere la trombina. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo ya formé trombina, esta trombina me va a servir para seguir activando más a la vía intrínseca y por lo tanto puedo activar más factor 8 y activo más factor 10. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y además, ¿no? Esta activación del factor 10, ¿qué necesita? Fosfolípidos plaquetarios. Aguanta, pero el doctor me dijo que la hemostasia primaria se daba en lo que era la secreción de las plaquetas. ¿Y qué te dije que liberaba? Fosfolípidos. ¿Ya? Por eso les decía, los dos procesos suceden a la vez. Las plaquetas promueven más factores de la coagulación. De hecho, activan al factor 10. ¿Ya? Y este factor 10 que ustedes ven acá, ya el factor 10 con los fosfolípidos, con el calcio, con la trombina que conjuntamente el factor 5 se transforman en esto que se llama el activador de la protrombina. Es todo lo que hemos visto que produce el final, ¿no? ¿Ven? Parece simple, pero no lo es, dicen, ¿no? Muy bien. Y la vía extrínseca, ¿qué sucede? Porque yo tengo igual un trauma tisular y esto más sobre todo sucede por la exposición de un factor que se llama el factor tisular, que más que estar por debajo del endotelio está en los mismos tejidos. Entonces ese factor tisular, ¿no? Activa al factor 7, el factor 7 activado conjuntamente con ese factor tisular, activan al factor 10 en factor 10 activado. Y el factor 10 activado en presencia, miren, igual del factor 5 y el calcio, pero esta vez en ausencia de fosfolípidos, con el factor tisular se convierte en el activador de protrombina. Conclusión, ¿qué cosa es el activador de protrombina? Es factor 10 activado, más calcio, más factor 5, más fosfolípidos si es la vía intrínseca, o factor tisular si es la vía extrínseca. ¿Cuál es la razón de ser del activador de protrombina? Convertir a la protrombina en trombina. La trombina convierte al fibrinógeno en monómeros de fibrina. Y la trombina también, que hemos dicho que hace, ¿no? Activa al factor estabilizador de fibrina, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Alguno por ahí con DCB isquémico? Nadie, ¿no?
Muy bien. ¿Cuáles son los limitantes de la coagulación? Ya hemos dicho, los limitantes de la coagulación son los factores anticoagulación. La proteína C, la proteína S, la trombomodulina. Y miren, esto es algo bien característico. La proteína C, para activarse, requiere la unión de la trombina a la trombomodulina. ¿Dónde le encontramos a la trombomodulina? En la célula endotelial. ¿Qué quiere decir? ¿Que la célula tiene que estar indemne o tiene que haberse salido la célula endotelial para encontrar trombomodulina? No, tiene que estar indemne. De ahí por qué cuando la sangre sale del contacto de, ¿cómo se llama?, de la célula endotelial, o sea, por ejemplo, sale de mi cuerpo, se coagula. ¿No te das cuenta que cuando la sangre cae a tu medio se coagula? ¿Por qué se coagula? Porque ya no está en contacto con la trombomodulina. Y eso también, ahí también la plaqueta y los factores de la coagulación hacen que se coagule. Por eso cuando tú estás vivo, la sangre no se te coagula dentro de la sangre, del vaso sanguíneo, ¿no? Muy bien. Y eso es importante, la cascada fibrinolítica. Cuando yo tengo ya reparado el tejido, lo siguiente que tengo que hacer es retraer el coágulo, y para eso requiero de un péptido que está en forma inactiva, que se llama plasminógeno, y que se debe activar en plasmina, que lo que hace es esto que está acá, lo rompe, de tal manera que se vuelven en monómeros de fibrina, que finalmente se comienzan a romper, y ese coágulo se deshace, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la plasmina. Y para eso se necesita al factor activador de plasmina, ya que habitualmente lo libera el mismo coágulo cuando ya está liberado, y es inhibido por varias sustancias, entre ellos la alfa-1 antitripsina, ¿no? Dicho, la alfa-2, perdón, la alfa-2 antitripsina. Antiplasmina, perdón, antitripsina, estoy con sueño. Preguardia. Ustedes saben que nosotros, los médicos, utilizamos inclusive un medicamento que rompe coágulos, utilizando el mismo concepto de la plasmina, que se llama el factor activador del inhibidor, al factor inhibidor del activador del plasminógeno PAI-1, que lo que hace es activar a este que está acá. Este de acá inhibe al factor activador de la plasmina, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no?, aumenta lo que es, inhibe su producción. Nosotros tenemos un medicamento que lo que hace es anular al de acá. Si yo anulo al de acá, entonces sí se activa el de acá, activa el plasminógeno y la plasmina rompe el coágulo. ¿Cómo se llama? Alteplase. Es un medicamento sumamente caro y que solo lo tienen las unidades de shock trauma nada más, ¿no? Por ejemplo, lo producen cuando, si tú tienes un infarto y ha venido antes de las 8 horas, si tú quieres recuperar algo de corazón, le pones ese medicamento y tratas de disolver ese coágulo en la arteria para que recupere sangre. Muy bien. Hemorragias, entonces, tienen extravasación, ¿no? Ya saben, interna, externa, pueden ser por traumatismos, arteriosclerosis, neoplasias, etc. Trombocitopenias. ¿Qué hemos dicho que era la trombocitopenia? Un número menor de 150.000, que puede producirse por disminución de producción, secuestro, destrucción, consumo excesivo, ya lo hemos visto. Vamos a hablar un poquito de uno de cada uno. Vamos a hablar de la trombocitopenia inducida por medicamentos. Doctor, ¿hay medicamentos que lo pueden producir? Sí, por supuesto. ¿Cómo es? Acá les he puesto las dos formas principales mediante el cual un medicamento puede producir trombocitopenia. Una de las formas es que, por ejemplo, el medicamento lo que hace es unirse a un anticuerpo, y ese anticuerpo lo que hace es bloquear, ¿no?, bloquear el receptor 2B3A, ¿no?, permitiendo entonces que la plaqueta más bien se adhiere y comienzan a bloquear a la misma plaqueta, ¿no? Otra forma es porque el medicamento altera la estructura de este mismo receptor 2B3A y hace más bien que sea ineficiente para la activación de la misma plaqueta. Entonces tienen ustedes una trombocitopenia de fondo. ¿Quiénes generalmente lo producen? No, son varios los medicamentos, pero dentro de los más comunes son los derivados de la quinina y las sulfas, ¿no? Sulfametoxazol, cotrimoxazol, ¿no?, etcétera.
¿Cuál es lo característico? Reaccionan contra antígenos específicos y hemos visto el 2A3A que hemos dicho, que es uno de ellos, ¿no? Es una de las formas que se produce. Y algo característico es que aparece tras 21 días de exposición al medicamento. ¿Por qué? Porque requiere de poco a poco de bloqueo de cada vez mayor cantidad de receptores. Y lo característico también es que al retirar el medicamento, a los 7 a 10 días, los trombocitos vuelven al número normal nuevamente. ¿No? Vuelven al número normal. ¿Cómo hago para poder diagnosticarlo? Es mera clínica nada más. Tú ves que el paciente hace trombocitopenia, iniciado el medicamento a los 21 días y no hay una causa aparente de por qué, otra causa, prácticamente es un diagnóstico de descarte, ¿no? Tú dices, es probable que este sea el medicamento. A ver, vamos a probar retirarlo. Lo retiras y a los 7 días los trombocitos vuelven a lo normal. Era una trombocitopenia inducida por fármacos, ¿no? Para que veas. Listo. ¿Qué signos de hemorragia tenemos? Signos hemorrágicos. Hemorragias pueden ser pequeñas, ¿no? Cuando son pequeñas, generalmente pueden ser por aumento de presión intravascular, disminución del número de plaquetas y déficit de los factores de coagulación. Pero sobre todo algo bien característico es la disminución de los niveles de plaquetas. Por eso es que ese tipo de hemorragias puntiformes que tienen una circunferencia de 1 o 2 milímetros se llaman petequias. Y las petequias son signos clásicos de la trombocitopenia, justamente porque suele darse por hemorragias muy pequeñitas, pequeñas. ¿Ya? Entonces, esas se llaman las petequias. Muy bien. Cuando la hemorragia se da de 1 a 2 centímetros, ahí se llama púrpura. ¿De ahí por qué le decían la púrpura, PTI, PPTT? Hay varios, ¿no? Entonces, eso de acá se daban son lesiones de más de 1 a 2 centímetros por traumatismos. Una causa que yo, por ejemplo, veo frecuente es la vasculitis. La vasculitis son enfermedades autoinmunes, donde hay ruptura de vaso, producen vasculitis, producen púrpura. Entonces uno ve que el paciente tiene las piernas y en las manos como moretones, ¿no? Como moretones, lesiones purpúricas. ¿Ya? Muy bien. Les presento a las púrpuras, miren. Esto es una púrpura, ¿ves? Como lagos de extravasación de sangre por debajo de la dermis, que también puede suceder en órganos, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Y estas que ustedes ven acá son petequias. Estas que ustedes ven aquí son petequias. Doctor, ¿y cómo hago para no confundirlos de repente con un granito, ¿no? Por ahí, porque esta es tan chiquitita que yo podría pensar que es un granito o una lesión de una picadura. ¿Cómo podría hacerlo? La digitopresión, ¿no? Cuando yo presiono la lesión y no palidece, es una petequia. Cuando yo les presiono la lesión y palidece, es porque es probablemente un granito, es una picadura o una lesión inflamatoria, ¿no? Muy bien. ¿Entienden, no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Listo. Hematomas subcutáneos, cuando tiene más de 2 centímetros, cuando son subcutáneos y tienen más de 2 centímetros, se llaman equimosis, ¿no? Son por traumatismos, destrucción de eritrocitos, ¿no? Disminución de hemoglobina y hemosiderina. Grandes colecciones pueden provocar hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio. Miren esto de acá. Qué miedo, ¿no? Equimosis, miren, grandísimo. Todo esto de acá, esto ya no es púrpura, ¿no? Estas son las petequias. Y esto es hemoperitoneo. Esto es un útero, miren, ¿ven? Acá están las trompas, uno y otro lado. ¿Qué es eso? Probablemente un embarazo ectópico. El embarazo ectópico provoca la ruptura de la trompa de falopio, ¿no? Y un sangrado, pero increíble, que si no lo detectas en el momento se muere la pobre mujer, ¿no? Tienes acá un hemotórax. ¿Cuándo pasan los hemotórax? A veces por procedimientos médicos. Vas a colocar un catéter venoso central de diálisis o para ponerle algún medicamento. ¡Pah! Te vas por otro lado donde tienes que ir, te vas a una arteria, a la aorta, a la subclavia, la pinzas, no te das cuenta, al día siguiente muerto el paciente, ¿no? O lo clásico es que se choca inmediatamente, tú lo ves, ya se le baja la presión en el trastorno sensorio
En ese mismo momento hay que ver sus signos vitales y si uno le detecta clínicamente que puede ser un sangrado, hay que ponerle un drenaje, ¿no? Un drenaje torácico y reponerle sangre en ese momento. Muy bien, ¿no? O el hemopericardio, miren, miren, esto es corazón, esto es el pericardio, miren, esto es sangre, el hemopericardio, ¿no? ¿Quién lo puede producir también a veces los traumas por procedimiento, por colocación de catéter, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son células nucleadas, discoides, ¿no? Producen... ¿Tienen núcleo o no tienen núcleo las plaquetas? No. ¿Quién tenía núcleo? Su predecesor. ¿Cómo se llama su predecesor? El megacardiocito, ¿no? El megacardiocito. Entonces, el megacardiocito tiene... las plaquetas tienen... ¿Qué dijimos? Tienen gránulos alfa que tienen selectina P, fibrinógeno, factor 5, factor von Willebrand, miren, ellos mismos tienen su propio factor de von Willebrand, la fibronectina, este es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, FG, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Muy bien. Gránulos densos que tienen ATP, ADP, calcio ionizado, miren, calcio ionizado, serotonina, adrenalina. Doctor, si yo tengo un estado de hipocalcemia, ¿puedo tener hemorragias por falta de calcio? Entonces, no, porque tendría que tener tan poco calcio como para recién tener hemorragia. Y además, la plaqueta tiene su propia reserva de calcio, de tal manera que se asegura de que así tengas hipocalcemia, sea muy raro que tengas una hemorragia por falta del mismo, ¿no? ¿Cuántos son los valores normales? Entre 150.000 a 450.000, 70% en la sangre y el resto está en el vaso y en los órganos del retículo endotelial, ¿no? ¿Cuáles son los eventos que hemos dicho? Adhesión, cambio de forma, que es la activación plaquetaria, eso se llama la activación plaquetaria. La plaqueta de lo que es como un disco se vuelve como una estrella. ¿Y por qué se vuelve como una estrella? Porque el citoesqueleto de la plaqueta cambia porque la proteína 2B3A que hemos visto, ¿no? Que se une al fibrinógeno, ¿no? Lo que hace es jalar al citoesqueleto de la plaqueta y se vuelve estrellada. ¿Para qué? Para formarse como una red que aparte de la red de fibrina engloba y retrae más al coágulo, ¿no? Muy bien. La secreción de glándulos y la agregación plaquetaria. Muy bien. Entonces acá tiene el citoplasma plaquetario, tiene actina y miosina. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cambia de forma, se vuelve en forma estrellada. Tiene que tener citoesqueleto, sino cómo se cambia la arquitectura de la célula. Síntesis de ADP y ATP, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, etc. Ya lo hemos visto eso. Miren, eso es lo que le decía la agregación plaquetaria. Esto es una plaqueta, esto es otra plaqueta. ¿Qué es esto que está acá? Este es el complejo 2B3A y la molécula que está entre los dos, el fibrinógeno. ¿Ves? Entonces no es simplemente que se unen una encima de otra, sino que estas de acá se unen mediante estas proteínas. Ahora, este complejo que se llama la glicoproteína 2B3A, lo que les decía es que está unido al citoesqueleto de la plaqueta. Entonces, cuando este trae a ese y trae a ese, retrae al citoesqueleto de la plaqueta. Por eso la plaqueta de lo que es un disco se vuelve en una estrella para formar más redes que entrelazan al coágulo, ¿no? El factor de 1B que se une al factor de von Willebrand, ¿no? La deficiencia del factor de von Willebrand es la enfermedad de von Willebrand. Y acá está lo que les decía, ¿no? La trombastenia de Glanzmann, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a la trombocitopenia inmune. ¿Ven? Acá ya le han cambiado el nombre, ya. Para no seguir repitiendo lo mismo de los viejitos, ya no, ya. Yo creo que miren, yo respeto mucho la experiencia, pero la medicina tiene que ir cambiando poco a poco, si no seguimos repitiendo paradigmas equivocados. ¿Ya? Muy bien. Ex-PTI, muy bien, pero un aplauso para el doctor que ha puesto ex-PTI. Ya no, es un hematólogo que ve que tú dices PTI y se ríe en tu cara. ¿No? Va a decir, por Dios, ¿de dónde vienes? Va a decir, ¿no? PTI, bueno. La trombocitopenia inmune sucede porque yo tengo anticuerpos contra la plaqueta. Y aquí básicamente tiene que ver mucho la inmunidad celular, sobre todo de índole citotóxica. ¿Qué es lo que sucede acá? Se producen anticuerpos contra la plaqueta que han envejecido porque hay una activación del linfocito T
Y este linfocito T activa a su vez a la célula plasmática para que produzca anticuerpos mayores contra las plaquetas, produciendo un secuestro de la plaqueta, ya sea acá en el torrente sanguíneo, sino no solamente eso, sino que provoca, miren, acá está, ¿ven? Acá está. Esta célula citotóxica, miren, esta célula citotóxica lo que hace es activar, ¿dónde está? A ver acá, ¿dónde está? Ya me fui, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Ya. Esta célula citotóxica promueve la producción de, miren como ustedes ven acá, ¿dónde está? De esta célula B, ya, de esta célula B la convierte en una célula plasmática. Al convertirla en una célula plasmática, crea anticuerpos. Y estos anticuerpos van directamente contra dos refugios. Uno, contra la plaqueta que ya está en el torrente sanguíneo. Y dos, contra el megacariocito, que es el precursor de las plaquetas. Entonces, no conforme con lesionar a la plaqueta porque encima la bloquea, sino también, miren, se va a unir contra los megacariocitos, de tal manera que bloquea la producción de mayor cantidad de plaquetas. No conforme con eso, a la plaqueta que ya bloqueó, la permite la ozonización. Recuerden lo que hemos visto en inmunidad adaptativa. El anticuerpo, cuando se une a una célula, a un antígeno, no solo permite su destrucción, sino permite que el macrófago venga y fácilmente lo fagocite y lo destruye. Entonces, mi propia inmunidad destruye, gracias a la unión del anticuerpo, por esta presencia de anticuerpos contra la plaqueta, a más plaquetas. Por eso tengo plaquetopenia, trombocitopenia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo principal? Involucra anticuerpos específicos y algunos creen que, de hecho, se ha reportado que la mayoría de los anticuerpos están contra la glicoproteína 2B3A, 2B3A, ¿no? Entonces se ve. Eso se llama los anticuerpos antiplaquetanos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Causas de PTI, mal llamado PTI secundario, y es que la trombocitopenia autoinmune o inmune, mejor dicho, puede darse o de manera aislada sola, o sea, a mí se me caen las plaquetas de un día del otro para nada, así, solito, o, y esto es muy frecuente, sobre todo por lo que han visto en las prácticas, sucede secundario a una enfermedad. Entre ellos, uno que ya hemos visto, lupus, ahí está, ¿no? Está el lupus, acá está. Lupus todo produce, ¿no? ¿Se han dado cuenta? En serio, chicos, con ustedes, si es que alguno puede ver un lupus alguna vez, que eso solo lo van a ver en los hospitales más grandes, ¿no? Porque son enfermedades raras, ¿no? Los pobrecitos, ya que parecen, pero de todo, ¿no? Muy bien, ¿no? Los pobres, las pobres y los pobres también, todos, ¿ah? Y como les dije yo en la clase, el varón tiene peor pronóstico que la mujer todavía, ¿no? Muy bien, si bien es cierto, a la mujer le da menos, a la mujer le da más, tiene mejor pronóstico que el varón. El varón que le da lupus suele ser más agresivo. Muy bien. Pero, igual que lo producen las enfermedades autoinmunes, también lo producen las neoplasias hematológicas. Entonces, las leucemias, ¿no? Los linfomas. Pero no solamente ello, miren, también lo puede producir las infecciones. Infección por HIV, Helicobacter pylori, hepatitis C, citomegalovirus, herpes. Y esto es algo que sí es cierto, sí se vio, la enfermedad por coronavirus, ¿no? La enfermedad por coronavirus produjo algunos reportes de mal llamado PTI, ¿no? Esta es la producción de fármacos, ya lo hemos dicho, ¿no? Se producen anticuerpos. ¿Cómo se entiende la trombocitopenia mediada por fármacos? Lo que dijimos, hay anticuerpos que lo que hacen, miren, el anticuerpo dependiente de droga, ¿qué significa? Que nosotros producimos un anticuerpo que normalmente no se une a la plaqueta. ¿Por qué? Porque miren, si yo me doy cuenta, esto es como lo que es una llave para un cerrojo, ¿no? Entonces miren, si yo me doy cuenta, este lado de acá es muy chiquito para todo el espacio de acá, ¿cierto? Quiere decir que requiero algo. Entonces como no encaja exactamente, no hay destrucción de la plaqueta. Pero hay fármacos que llenan este espacio. Entonces, al hacer eso, inducen al bloqueo de la plaqueta. Así es como se entiende uno de los mecanismos por el cual se produce la trombocitopenia mediada por fármacos. La otra que hemos dicho es que cambia la conformación de la proteína, haciendo que más rápido suene el anticuerpo. Muy bien.
El secuestro plaquetario, ¿por qué puede producirlo? Porque hemos dicho que el vaso es el que se encarga de la hematocateresis y también de la destrucción de las plaquetas que ya están en senescencia. Entonces, hay algo bien característico, que es, mientras más volumen liénico o esplénico yo tenga, mayor posibilidad de hiperesplenismo, o sea, de poder provocar secuestro plaquetario. ¿Cuándo se produce el hiperesplenismo? Pueden producirse por dos circunstancias. Por un aumento de tamaño por trastornos linfoproliferativos, por ejemplo, lupus, uno de ellos, ¿ya? Y las leucemias y los linfomas, ¿no? Y dos, y esta es probablemente la causa más frecuente, la congestión hepática. Que yo le provenga demasiado flujo a el vaso. Entonces, para eso recuerdo, ¿de dónde drena la vena esplénica? En la vena porta. Entonces, si yo tengo una enfermedad donde la porta tiene demasiado flujo y demasiada presión, como consecuencia voy a derivar esa presión y ese flujo al vaso. Como consecuencia voy a tener hiperesplenismo. Y esa es la razón por la cual los pacientes con cirrosis, como los que hacen la hipertensión portal, ya tienen trombocitopenia. Es bien frecuente. Ustedes van a ver pacientes con cirrosis y lo van a ver con trombocitopenia. ¿Por qué? Por el hiperesplenismo generado por el aumento del flujo de la porta. Muy bien. ¿Quieren hacer un par? Sí, por favor. Con